Los últimos acontecimientos que han estallado en estos 2 días en Rusia con el amotinamiento militar del grupo Wagner, del líder del grupo Wagner, Evgeny Prigozhin, quien ha llamado a una rebelión abierta contra el Ministerio de Defensa ruso, ha dejado en claro una serie, por así decirlo, de fallas estructurales que existen dentro de Rusia. Pues la guerra en Ucrania ha revelado por completo todos los fallos estratégicos, políticos, económicos y sobre todo militares, especialmente si tenemos en cuenta que desde el principio de la invasión ha habido una falta total de habituallamiento y suministros para los soldados, que ha causado que en muchas ocasiones el ejército ruso se frenara en sus avances en el frente para tomar diferentes regiones. Esto se vio principalmente en la toma de Bakhmut. Sin embargo, la lucha que ha estallado entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa ruso va mucho más allá, pues en esta lucha se ha confirmado en gran parte, por así decirlo, la pelea interna y que existe al interior del gobierno ruso entre liberales, entre gran parte de los liberales, contra sectores, por así decirlo, patriotas que existen también dentro del mismo gobierno ruso. Esta lucha, por supuesto, comenzó en octubre del año pasado, cuando Prigozhin comenzó a insultar públicamente a Sergei Shoigu, llamándolo incompetente y reclamando en varias ocasiones la entrega de municiones, armas y demás elementos para la lucha armada en Ucrania, sobre todo en la batalla de Bakhmut. La lucha, sin embargo, como sabemos, terminó en una victoria rusa, que luego fue seguida por una contraofensiva ucraniana, la cual en gran parte, como lo han reconocido medios como el New York Times y el Wall Street Journal, ha fracasado en lo que va, pues, de las últimas semanas. Sin embargo, este alzamiento, por así decirlo, de Prigozhin obedece precisamente a este conflicto larvado que ha existido desde el principio al interior del Ministerio de Defensa, comparado con la PMC Wagner, que en sí mismo, pues, es una PMC, es decir, un grupo militar privado que han ido ganando popularidad desde la guerra en Irak, y que en estos momentos, pues, existen diferentes PMCs en diferentes partes del mundo, como Radion en Estados Unidos, que es la más grande PMC actualmente, la Singal en Francia, o la PMC Wagner, por ejemplo, en este caso, en Rusia. Estas PMCs, por supuesto, han ido quitándole a los ejércitos nacionales, por así decirlo, preeminencia en los diferentes conflictos armados. En Irak, por ejemplo, las PMC fueron muy utilizadas por Estados Unidos, cuando Blackwaters, que después se cambió el nombre, si no estoy mal, a Academy y posteriormente a Raytheon actualmente, fueron desplegadas en lugar de las tropas oficiales del ejército estadounidense, debido, pues, a su menor costo y a la efectividad que tienen estas tropas, digamos, para cuidar objetivos y plazas fuertes propias o lugares estratégicos que ciertos gobiernos requieren que se mantengan, por ejemplo, en su posesión. Por supuesto, digámoslo así, desplazamiento de la guerra, es decir, esta desestatalización de la guerra, ha llevado, por supuesto, a crear una brecha en el derecho internacional, pues todas estas
PMCs no son consideradas como mercenarios, actividad que ha sido prohibida por la ONU desde principios, digamos, desde 1946, si no estoy mal, se ha prohibido pues las actividades de los mercenarios, pero sin embargo tampoco son consideradas cuerpos regulares, sino algo más, que actualmente han creado una brecha jurídica dentro del derecho internacional y que varios estados se han aprovechado esta brecha jurídica para realizar pues toda una serie, por así decirlo, de diferentes actividades con respecto a estos sistemas. Por supuesto, en la medida en que las guerras híbridas se han ido volviendo cada vez más importantes, las PMCs como agentes no gubernamentales dentro de las nuevas guerras que se están viviendo actualmente, guerras psicológicas, han ido ganando predominancia. El Kremlin ha lanzado una guerra híbrida precisamente desde que comenzó la invasión a Ucrania. Prigozhin, por supuesto, ha sido uno de los principales actores dentro de este sistema y como está conectado con Wagner desde hace tiempo, desde el 2015, 2014-2015, cuando la PMC Wagner fue desplegada en los territorios del Donbass para llevar a cabo la rebelión armada, pues la rebelión que posteriormente llevó a la secesión de estas dos repúblicas ucranianas. Prigozhin ha estado constantemente, digamos, involucrado en todos estos sucesos que han estado sucediendo pues actualmente. Ahora bien, hablando ya de la figura de Prigozhin, se puede decir que él ha sido un personaje bastante cercano, digamos, al grupo, pues al grupo más cercano, por así decirlo, a Putin, especialmente si tenemos en cuenta que él mismo cuenta que siempre fue un opositor al Comité Estatal de Emergencia, es decir, al comité conformado por diferentes generales y políticos, sobre todo del Partido Comunista Ruso, cuando sucedió el golpe de Estado contra Yeltsin en 1993, intentando evitar pues la disolución de la Unión Soviética y en la cual participaron varios patriotas rusos intentando detener, por ejemplo, el intento del bombardeo y la posterior toma por parte de los grupos leales a Yeltsin del edificio que culminó pues en una masacre terrible. El mismo Yevgeny Prigozhin pues cuenta que él volcó trolebuses contra el edificio precisamente para evitar el regreso de la URSS en su momento. También, pues, la lucha que ha tenido Prigozhin contra el Ministerio de Defensa ruso es que precisamente él ha denunciado desde que comenzó, digámoslo así, la agresión militar ucraniana, pues y posterior invasión rusa el 24 de febrero del 2022, Prigozhin habló varias veces de que Volodymyr Zelensky estaba preparado para las negociaciones, pero que los líderes rusos rechazaban tales negociaciones antes de que comenzara pues, la invasión del 24 de febrero por sus posiciones maximalistas. Además, Prigozhin acusó abiertamente que los oligarcas y el liderazgo militar ruso, según sus palabras, deseaban obtener grandes territorios ucranianos para aumentar sus rangos militares, obtener premios, promociones, etcétera, por medio de esta desastrosa invasión que él mismo calificó como algo a lo que él mismo se opuso. Prigozhin ha estado conectado con varios negocios sucios, se sabe, por ejemplo, de sus contratos de corruptos, pues con varios, pues con el mismo gobierno, el gobierno ruso mismo es un gobierno bastante corrupto actualmente. Además de que se ha acusado de que él mismo usó sus posiciones de poder para obtener importantes
contratos con el Ministerio de Defensa ruso, violando las leyes antimonopolio que existen dentro del país, precisamente por medio de sus contactos al interior del Estado. Prigozhin también ha sido acusado, por ejemplo, del asesinato, por ejemplo, en República Centroafricana de Oscar Yemal, el hijo de Orkan Yamal, el hijo de Gaidar Yamal, fue amigo personal del filósofo ruso Alexander Dugin, también de los periodistas Alexander Rastropov y Kirill Rabchenko, quienes fallecieron cuando investigaban precisamente los lavados de dinero de los cuales se acusaba al grupo Wagner en la República Centroafricana. Todos estos tres periodistas de guerra que estaban en el lugar fueron asesinados en la época. Maxim Shevchenko, que era un amigo muy cercano a Orhan Yamal, denunció en su momento a Prigozhin como el causante de este asesinato. Ahora bien, por lo que se puede ver en los acontecimientos de los últimos días, de los últimos 2 días ha quedado claro que Prigozhin, quien ha participado y conoce bastante bien el ambiente mismo del Kremlin, al cual denuncia como corrupto, y en estas corrupto y caótico, y se puede decir que en parte las denuncias que hace Prigozhin son totalmente ciertas, y todo eso ha quedado al descubierto al ver las debilidades, por ejemplo, dentro del mando ruso y las vacilaciones de las mismas tropas al intentar tomar Kiev y varios territorios ucranianos, resultan, a la luz de los acontecimientos, tener una parte verídica. Sin embargo, se puede decir que lo que intentó hacer Prigozhin fue un golpe de manos que recuerda mucho a los acontecimientos de 1917. Recordemos que cuando la guerra, cuando Rusia estaba luchando la Primera Guerra Mundial, también en la zona de Ucrania, que es en donde se desarrollaron fuertes combates entre las tropas alemanas contra las tropas rusas, existía un gobierno débil, corrupto, liberal y capitalista en el poder en San Petersburgo en ese entonces, que era la monarquía zarista, al mando de Nicolás II, que esgrimía un nacionalismo y un paneslavismo como justificación para la guerra mientras los soldados morían en el frente. En esta guerra, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial estoy hablando, el uso de artillería, los pocos avances en el frente, el estancamiento de los combates en ciertas regiones muy parecidos a las actuales, junto a Kiev, en las orillas izquierdas del río Dnieper. Además de la destrucción, por así decirlo, de gran parte de la zona y las grandes bajas que sufrieron, por ejemplo, el ejército ruso, llevaron a una rebelión armada a una sublevación armada de varias unidades del ejército que terminaron causando finalmente la caída, por así decirlo, de la monarquía zarista y la creación de la República Rusa con Kerensky en febrero de 1917, acontecimiento que fue bastante celebrado por las potencias occidentales. También las sublevaciones, y haciendo analogías históricas, sucedieron en la región de Rostov del Don, perdón, en la región del Rostov del Don, que fue el lugar precisamente del epicentro de la marcha de Wagner contra Moscú. También en ese entonces encontramos que las mismas debilidades, la misma corrupción de los mandos, las vacilaciones del ejército y demás causaron la caída de un gobierno que de por sí estaba tambaleando bastante en su momento. Y actualmente parece que nosotros estamos viendo un fenómeno parecido donde precisamente estos diferentes golpes de manos terminaron en una lucha. Prigozhin llamó a un derrocamiento general del alto mando ruso, intentó cargar contra Moscú,
llevando a gran parte de sus columnas de soldados de Wagner, acusando al ejército ruso de haber bombardeado posiciones del mando de Wagner durante una operación militar que se estaba llevando a cabo en Ucrania. Esto causó, por supuesto, que Wagner derribara varios helicópteros y aviones rusos, al menos 4 aviones y helicópteros rusos cayeron durante el periodo de sublevación, y él mismo llamó una rebelión popular en contra del actual gobierno ruso, que al final acabó en que todos los diferentes participantes de esta lucha terminaran cerrando filas, tanto las instituciones como gran parte, digámoslo así, de la sociedad civil cerraron filas alrededor del gobierno de Putin, quien consideró que Prigozhin había realizado un ataque de alta traición contra las altas cúpulas del gobierno ruso, siendo apoyado por el Partido Comunista Ruso, la Iglesia Ortodoxa y diferentes movimientos civiles alrededor pues de misma Rusia. Al ver el poco apoyo que recibió, Prigozhin decidió dar un paso a un lado y entabló una serie de negociaciones con Lukashenko, que finalmente acabaron en que él mismo saldría de Rusia, se iría a Bielorrusia, se disolverían las unidades ucranianas dentro de la misma, eh, pues las unidades de Wagner dentro de la misma Ucrania. Las tropas de Wagner que no participaron en la rebelión o que no quisieron obedecer el llamado a la rebelión, fueron, por el contrario, anexadas a diferentes unidades dentro del ejército ruso, y con eso pues se acaba, por así decirlo, el golpe de manos que intentó realizar el mismo Prigozhin, lanzándose en contra, digámoslo así, de la estatalidad rusa, lo cual recuerda en gran parte, digámoslo así, a la sublevación del general Lavrid Kornilov, que también hizo algo parecido contra Kerensky en 1918, y que terminó en un fracaso que finalmente culminó en la revolución, pues que finalmente llevó a la Revolución de Octubre y a la Guerra Civil Rusa, que posteriormente enfrentó a blancos y rojos por el dominio de cuál sería, digámoslo así, el futuro de Rusia en los próximos años. Esta lucha, por supuesto, una vez más, ha demostrado que los procesos, por así decirlo, políticos e insondables han causado una gran marca, por así decirlo, al interior de la sociedad rusa, que no estaba preparada para enfrentar, digámoslo así, la dureza de la guerra y el alargamiento del conflicto que hoy estamos viviendo, además de que ha recibido el apoyo, por así decirlo, de gran parte de los servicios de inteligencia occidentales, quienes han apoyado, pues junto con los medios de comunicación, los intentos de Prigozhin de tomar, por así decirlo, el poder en Rusia. Sin embargo, todo esto demuestra que dentro del gobierno ruso hay un conflicto civil larvado que está enfrentando, por así decirlo, a diferentes facciones dentro del mismo, que están pujando. El mismo gobierno actual de Rusia es un equilibrio, por así decirlo, inestable entre unas facciones pro-occidentales, liberales, que llegaron al poder con la disolución de la URSS en 1991, junto con ciertos sectores patrióticos y nacionalistas que han intentado cambiar por completo el rumbo de Rusia, o de la Rusia actualmente, que se estaba viviendo. Por supuesto, el golpe, pues el motín militar que ha llevado a cabo Prigozhin hace parte, digamos, de esta pugna interna, y sin duda la evolución de este conflicto en los próximos meses o incluso en los próximos días podría llevarnos a ver
transformaciones, por así decirlo, al interior del mismo gobierno ruso, y no solamente eso, sino también del ejército, las diferentes instituciones, dependiendo de cómo los acontecimientos que actualmente se están desenvolviendo cambien el rumbo del conflicto. Por supuesto, este proceso en sí se puede decir que recuerda demasiado a los acontecimientos que prepararon la revolución rusa en su momento y que parece que están sacando a la luz las mayores debilidades del sistema político ruso actual.